Homosexuales podrán contraer matrimonio. ¿Era necesaria una ley de este tipo? ¿Deben tener los mismos derechos las parejas de homosexuales que los matrimonios tradicionales? ¿Debe permitirse a una pareja de homosexuales, sean gays o lesbianas, adoptar niños? Enfoque busca respuestas. Yo quise quitarme la vida porque veía que era una cosa imposible el salir adelante, porque nunca pude manifestar mis sentimientos, ni ante la familia ni ante nadie. Ella es la que tiene que crearse las defensas. Y que a la niña si le vienen y le dicen, porque tus madres son bolleras, pues sí, ¿y qué? A nosotros no nos importa que tengas dos mamás o que tengas dos papás. La profesora me dice que soy una niña muy obediente y muy trabajadora. Se está pensando, ay, ¿por qué están en todas partes los homosexuales? Yo quiero decir que este prejuicio me parece el más siniestro, porque hay que recordar que antes no estábamos en ninguna parte. Las lesbianas somos un poco invisibles. Es decir, siempre es mucho más fácil hacer fiestas para ellos, mientras que nosotras, tal vez por educación, tendemos a quedarnos más en casa. Muy buenas noches. En el mundo actual nos abruman los cambios políticos, sociales, culturales, y el panorama informativo nos ofrece una actualidad a veces desenfocada, incompleta. Enfoque, este programa, busca un análisis de las noticias objetivas y en plural, en el que caben todas las voces, también las de ustedes. Vamos a plantear a nuestros invitados inicialmente una misma pregunta. Es esta: ¿creen ustedes que la sociedad española demandaba una ley como la presentada el pasado viernes en el Consejo de Ministros? Le voy a pedir, eso sí, que la primera respuesta a esta primera pregunta sea muy breve. Pilar Blanco Morales, directora general de los registros del notariado del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches. Buenas noches. Era una demanda que encontró acogida en un programa electoral, que obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo explícito en su discurso de investidura, que el ministro de Justicia anunció en el Congreso de los Diputados en su comparecencia y que ahora se presenta como anteproyecto para exposición y debate, porque es expresión de igualdad y de valores democráticos. Ana Torme, diputada del Partido Popular y portavoz adjunta del Congreso. ¿Su respuesta? Bien, pues mire, yo creo que la sociedad española es una sociedad muy libre, una sociedad abierta, una sociedad tolerante. Reconoce con absoluta normalidad las distintas formas de convivencia que pueden haber. Es muy respetuosa con la libertad de las personas, por supuesto con la libertad de las personas que son homosexuales y que quieren libremente elegir su forma de vida, y que de esa forma de vida, de esa convivencia, se deriven una serie de derechos y de obligaciones. Nosotros creemos que esa demanda y esa aceptación que existe en la sociedad hay que darle respuesta, pero creemos que la respuesta no es el proyecto o el anteproyecto que aprueba el Consejo de Ministros hablando de matrimonio homosexual. Creemos que se puede dar una respuesta que tenga un gran apoyo social, y cuando uno habla de formas de convivencia, cuando habla de la vida del día a día de las personas, de los ciudadanos, yo creo que es muy importante que haya un gran apoyo social y un gran respaldo político. Me parece que tenemos esa oportunidad y que si uno predica el verdadero talante y un diálogo abierto, podemos todavía conseguirlo. Les pido una respuesta muy breve a esta pregunta. Sí. Tiene la palabra Pedro Cerolo, secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español. Adelante, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que demanda, es un mandato constitucional. La Constitución manda a los poderes que remuevan los obstáculos que dificultan la igualdad. Pero además es una demanda de miles y miles, de millones de mujeres y de hombres que llevan luchando muchísimos años por ver conseguido reconocida su dignidad y ser iguales en derecho, que además está avalada por 2 de cada 3 españoles y apoyada por todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular. Iguales en obligaciones, iguales en derechos. Josep Miró, presidente de Cristians, que es una asociación cristiana en Cataluña. Nació en Cataluña esta sociedad, ¿no? Nació en Cataluña, pero está en España. Muy bien, adelante con su respuesta, por favor. Creo que no. Creo que no es una demanda social. Que no es una demanda social tal como la ha planteado la respuesta, es decir, tal como está planteada la ley. Creo que no lo es, en primer lugar, porque es una ley que va a generar conflictividad, que la está generando ya.
Creo que es una ley que vulnera el pacto constitucional, tendremos ocasión de abordarlo. Creo que es una ley que tiene consecuencias negativas para el matrimonio, para la función clara de la paternidad y de la maternidad, y que en este sentido va a generar un daño a la sociedad española y que va a exigir otras leyes posteriores que todavía van a complicar más y van a crear más antagonismo en la sociedad. Mili Hernández es editora, librera y una persona muy conocida en la defensa de los derechos de gays y lesbianas. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, pues yo creo que era necesario porque llevamos más de 100 años luchando por el reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas. Creo que toda sociedad que avanza, toda sociedad que legisla las diferentes formas de vida que se dan en este momento, que son las parejas de gays y lesbianas, creo que es una sociedad mucho más libre, mucho más plural y mucho más democrática. El tenerle miedo a legislar un derecho, no lo entiendo. Se han legislado miles de derechos a lo largo de la historia: el derecho de la mujer al voto, el derecho al aborto, el derecho al divorcio. O sea, yo creo que es... Y además hay un 66% de la población española que dice, según las encuestas del CIS, que están a favor de la regulación del matrimonio para homosexuales. O sea... Gracias, Mili Hernández. Tiene ya la palabra José Gabaldón, que es presidente del Foro Español de la Familia. Del Foro Español de la Familia, efectivamente, que muy en relación con esto, el Foro Español de la Familia ahora mismo está liderando una propuesta de iniciativa legislativa popular precisamente para, está el trámite iniciado, para intentar que de verdad la opinión de la sociedad española sea tenida en cuenta por las cámaras parlamentarias. Es decir, que no hablemos en teoría de opiniones de la sociedad, sino que de verdad tengamos sobre la mesa las firmas necesarias para que esto sea llevado a las cámaras. Esto es lo que pretende hacer y está haciendo el Foro Español de la Familia. Bueno, pues ya han sido expuestas mínimamente, inicialmente, sus posturas. Por cierto, que también ustedes desde sus casas pueden dirigir sus preguntas y opiniones a nuestro correo electrónico, que es enfoque@rtve.es. Poco antes del final del programa se las trasladaremos a nuestros invitados. Antes de continuar con esta charla, vamos a ver el primero de los 4 reportajes de esta noche. Durante muchos años, los homosexuales han sido considerados, entre otras cosas, enfermos mentales e incluso personas peligrosas para la sociedad. La llegada de la democracia comenzó a modificar estos puntos de vista. Tras 30 años de democracia, en España ya se puede decir soy homosexual. Pero esta manifestación pública de libertad acarrea a nuestra sociedad nuevos conflictos. Se está creando un nuevo prejuicio ahora, es decir, se está pensando, ay, ¿por qué están en todas partes los homosexuales? Yo quiero decir que este prejuicio me parece el más siniestro, porque hay que recordar que antes no estábamos en ninguna parte. Sin embargo, la homosexualidad ha estado presente en todo nuestro siglo. En según qué etapa histórica, manifestarla era exponerse a persecuciones, cárcel, torturas o escarnio público. Me golpeaban con los puños de las pistolas, tan fuerte que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Muchos optaron por ocultarse, reprimiendo así sus más íntimos sentimientos. Yo quise quitarme la vida porque veía que era una cosa imposible el salir adelante. Yo me encontraba todas las puertas cerradas y no me agradaba, porque nunca pude manifestar mis sentimientos, ni ante la familia ni ante nadie. Hagamos un breve repaso del siglo XX a través de nuestro Código Penal. En la dictadura de Primo de Rivera, en el año 28, se tipificó por primera vez en el Código Penal el delito de abusos deshonestos y concretamente para homosexuales. Estaba penado con el doble de tiempo de cárcel que para heterosexuales. Durante la Segunda República fue nuevamente descriminalizada, aunque curiosamente no para los miembros del ejército, para quienes los actos homosexuales continuarían siendo un delito hasta 1986. Me cabe la satisfacción de ser el único oficial de las Fuerzas Armadas que ha salido de esa creación homofóbica que llaman el armario. En el régimen franquista se sustituye la ley de vagos y maleantes creada en la República por la de peligrosidad social. Con ella, y según testigos presenciales, también se castiga la homosexualidad. Porque hubo quien murió a cuestión de las palizas, pero eso no salía a la calle nunca.
aunque hay voces discordantes. Que yo sepa, una represión legal y verdaderamente, digamos, admitida por la legislación, que yo sepa, y puedo estar equivocado, no la había. La Constitución de 1978, ya en plena democracia, pondrá fin al acoso legal al que se han sentido sometidos los homosexuales en España. Hemos llegado a la equiparación total de las parejas gays con respecto a las heterosexuales. El pasado viernes, el Gobierno presentó el anteproyecto de la ley que permitirá el matrimonio a los homosexuales y la adopción de niños. ¿Queda para este colectivo alguna reivindicación pendiente? La igualdad plena de derechos entre parejas de distinto y un mismo sexo fue anunciada por el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, el pasado viernes, después de la reunión del Gobierno. Es una ley que pone en hora el reloj de la letra de la ley con respecto de la conciencia social, que ha ido abriéndose a formas de convivencia y de afectividad que son desarrollo de la personalidad y que están ya presentes entre nosotros, que tienen presencia en nuestra vida de todos los días, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia el pasado viernes, señora Torme. No sé si comparte usted la opinión del ministro de Justicia. Bueno, pues aquí tendría que introducir desde luego matices. Yo creo, y lo decía antes, que hoy la sociedad española ve con normalidad que existan distintas formas de convivencia. Y a mí me parece que teníamos todos una asignatura pendiente, que era abordar una regulación legal para evitar que se pudiera dar situaciones pues, de inseguridad jurídica, situaciones de discriminación. La verdad es que la Constitución del 78 ha cambiado radicalmente la convivencia democrática en España y ha permitido muchas conquistas, también avances en los derechos de las mujeres y por supuesto en personas que se podían haber visto antes y se han visto discriminados. Yo creo que es el momento y que es una asignatura pendiente, pero ¿cómo hacer esta reforma? A mí nadie me puede decir que no se pueden reconocer y con un total respeto a la dignidad de las personas en función de su orientación sexual, reconocer plenamente sus derechos, sus obligaciones, respetar su libertad para que ellos, por su cuenta, libremente decidan qué forma de convivencia y qué efectos jurídicos se derivan de la misma. Yo creo que la sociedad está preparada y que todos tenemos la obligación de dar esa respuesta, pero no creo que la respuesta adecuada sea la de hacer una ley en la que se contempla el matrimonio de los homosexuales. Aquí se crean tensiones que son innecesarias, porque queremos un objetivo, que haya una equiparación de derechos, que haya una situación en que no haya discriminaciones, que haya un respeto máximo a la libertad y a la dignidad. Y eso lo podemos conseguir, pero lo podemos conseguir sin provocar esas tensiones innecesarias, sin que haya una confrontación social. Yo creo que es bueno para todos, pero especialmente para las personas, pues como el señor Cerolo, que ha luchado activamente por recuperar esa no discriminación, por recuperar, como usted ha dicho, la dignidad y esa situación de equiparación con otras personas. Pues yo creo que para los mismos homosexuales es bueno que eso no se haga como confrontación, que sintamos toda la sociedad con normalidad, de una forma razonable, con una postura sensata desde el sentido común, una postura centrada, que es el momento de abordar esa regulación, pero como digo, con una respuesta jurídica específica a personas que tienen su singularidad y que ellos las reivindican. Vamos enseguida a ver lo que dice el señor Cerolo por alusiones, pero antes sí me gustaría, perdón señor Cerolo, que la señora Blanco nos cuente algo sobre lo que esta ley persigue. Antes me enseñaba usted el papel de la ley y la verdad es que son unos artículos muy cortos, unos cuantos nada más, de reforma del Código Civil, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que persigue la ley? Esta ley persigue culminar un proceso que en el reportaje lo hemos visto, consiste en sacar la homosexualidad del Código Civil, del Código Penal y por fin llevarla al Código Civil. A mí me sorprende oír a la representante del Partido Popular hablar en términos de confrontación y hablar en términos de reivindicación de la igualdad. Durante 8 años el gobierno del Partido Popular se ha negado sistemáticamente a reconocer la igualdad de derechos de los homosexuales. Y es un gobierno socialista, es un gobierno progresista, el que sin ambajes lleva la igualdad al campo normativo donde tiene que llevarla. Estamos hablando de la institución jurídica que regula la convivencia afectiva libre y consentida de dos personas, sin que el sexo tenga que ser un óbice. Por eso es una reforma del Código Civil, por eso, sin ningún tipo de hipocresía,
es el reconocimiento al matrimonio. Aquí no estamos hablando de una cuestión nominal. No creo que debatir sobre el nombre de la institución deba llevarnos a confusión, a desenfoques. Si hablamos de igualdad de derechos, solo podemos hablar de un nombre, y ese nombre es el del matrimonio. Señor Cerolo. Bueno, y hablando de desenfoques, el hablar de dignidad y hablar de especificidad, yo creo que es un desenfoque jurídico, por cuanto la Constitución española habla del reconocimiento de la dignidad de cada cual. En este país, en este Estado social, democrático y de derecho, todos tenemos que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos, sin especificidad de ningún tipo. Yo creo que la diputada del Partido Popular, cuando habla de especificidad, quiere defender una ley que acaban de presentar 2 días antes de su Congreso, después de una legislatura de una ofensiva feroz contra los derechos de gays y lesbianas en ayuntamientos, comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, hasta en la ONU votaron en contra de la incorporación de la Internacional Gay y Lesbiana como organismo consultivo junto a Sudán y junto a Irán, el único país de la Unión Europea. Presentan una ley que especificidad, una ley apartheid, que lo que pretende es que los homosexuales no tengamos los mismos derechos que los demás, que sigamos segregados, que sigamos apartados, que sigamos estigmatizados y que la gente siga pensando que si no tenemos los mismos derechos que los demás, por algo será. Y eso, en un régimen de libertades, es insostenible. De ahí que la postura del gobierno sea valiente, porque el secreto de la libertad, señora diputada, está precisamente en la valentía. Pero es que no se trata de un tema en que un homosexual no se pueda casar porque no tenga el derecho a casarse por ser homosexual. Con esto yo creo que ustedes juegan al error, igual que juegan al error cuando plantean que es una discriminación lo que se trata de un trato desigual. Una persona que no tenga una determinada altura no puede entrar en determinados cuerpos, en determinadas... Permítame, no me interrumpa todavía, déjeme terminar. No puede entrar en la policía. Esto no significa que tengan menos derechos, esto no significa una discriminación, esto significa trato desigual. La propia ley del Partido Socialista en el gobierno sobre la violencia de género, sobre la protección integral de la mujer, practica el trato desigual, castiga de manera distinta el mismo delito según lo haya cometido un hombre y una mujer. ¿Por qué no puede existir el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo? Porque la condición, lo que da sustantividad al matrimonio, es la complementariedad, que significa el hecho de que exista un hombre y una mujer. Y esta complementariedad nace de 2 características absolutamente evidentes. Una, que es el genotipo, que es el que permite la descendencia, la filiación y la fraternidad, y el matrimonio es la única capaz de generarlo. No. Y otra es el fenotipo, que es la que permite la educación en la complementariedad de un hombre y una mujer, que desarrolla una sinergia, un potencial que ninguna otra unión posee, porque tiene la capacidad de reducir las limitaciones que cada uno por separado posee y, por otra parte, de potenciar aquello que existe de positivo y bueno. 2 ejemplos muy rápidos para marcar la diferencia. El cerebro de la mujer... Entonces, ¿usted está en contra de la ley de parejas de hecho del PP también? Que regula... La ley de parejas, de hecho, estamos hablando del matrimonio. No, pero son parejas también. No son parejas, estamos hablando del matrimonio. ¿Y me puede decir jurídicamente? Si quiere, en otro programa hablaremos de las leyes de parejas de hecho. Pero el programa de hoy, que además tenemos muy poco tiempo porque hay muchos cortes, porque las intervenciones han de ser breves, a mí me gustaría terminar la intervención. Deberían ser breves, realmente. Por favor, si puede terminar y vamos a dar paso a Emilio Hernández enseguida. Yo termino rapidísimamente. Simplemente quería subrayar que hay un dato biológico objetivo que hace distinto al hombre y a la mujer. Tan objetivo como que el cerebro procesa la información de manera distinta. Tan objetivo como que las hormonas generan actitudes absolutamente distintas. Y esto es lo que permite
la educación, no solo la descendencia, sino también la educación. Y esto es lo que hace al matrimonio insubstituible. Intentar introducir en el matrimonio cualquier otra razón de otro tipo es sencillamente destrozar esta institución y situar a la sociedad ante el vacío. Mili Hernández. Bueno, primero, situar a la sociedad ante el vacío no creo, porque es que esas parejas existen. Sabe que hay gente, hay gays y lesbianas que llevamos 35, 20, 15, 10 años viviendo. O sea, que ya existe, es una realidad que existe y creo que la sociedad no ha sufrido ningún quebranto. Eso para empezar. De lo que se está hablando aquí es de legalizar esas situaciones. O sea, que no vengan con el discurso de un concepto de familia muy cerrado. Perdone, yo lo he escuchado a usted. Que la única respuesta sea el matrimonio. Perdone, yo lo he escuchado a usted. Esta es la cuestión. Bueno, sí, su concepto del matrimonio, su concepto de la familia es muy particular. Yo creo que es mucho más amplio hoy en día. Existe en todos los países del mundo. Señor Miró, por favor, vamos a dejar que termine Emilia Hernández su razonamiento. Como hay una realidad, además una realidad diría muy vieja, porque hay muchas parejas que llevan muchísimos años viviendo juntos, más de las que usted cree, yo creo que lo único que hace esta ley es legalizar una situación que ya está y que no va a generar ningún problema a la sociedad. Creo que enfrentamiento ninguno. Yo vivo en la sociedad, vivo dentro de una sociedad, vivo dentro de un barrio, además un barrio como Chueca, y de momento lo único que hemos recibido de parte de la, por llamarlo así, sociedad heterosexual, es felicitaciones. O sea que... No, estamos hablando de Madrid. Estamos hablando de ciertas tensiones. Pero las tensiones se alimentan. Mi entorno más inmediato es mi vecindario, es mi zona, y ahí no hemos tenido ningún enfrentamiento. No, vuelvo a repetir, hay un 66% de la sociedad que está a favor. ¿Qué más quieren? Que haya una separación. Vamos a escuchar al señor Gabaldón también, por favor, señor Gabaldón. Me gustaría saber cómo afecta a las parejas heterosexuales, vamos a ver, los matrimonios heterosexuales, el hecho de que haya matrimonios homosexuales. Yo quisiera puntualizar una cosa. Que la finalidad de esta ley sea legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales, bueno, puede que sea esta finalidad, pero esta ley no es una ley para eso, ni es una ley exclusivamente para eso. Perdón, esta es una ley que va a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuidado, cuidado. Pero es que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene por qué limitarse a los homosexuales. Esta es una de las primeras... No ricemos el rizo, ¿eh? No ricemos un poco el rizo con el tema de la definición de la homosexualidad, ¿eh? Vamos a ver, mire, pasa una cosa. Yo creo que habría que centrar el debate en lo que es el matrimonio. Exactamente, eso es lo que pretendo hacer. Que creo que están desenfocadas. Eso es lo que pretendo hacer. Traerlo a donde está. Se trata de una ley donde se va a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿No es esto? Estamos muy de acuerdo. Pues muy bien. Eso va directamente en contra de... Déjeme añadir una cosa. De personas del mismo sexo que tienen un proyecto de vida en común. Y que hay un amor también y hay una afectividad. Una ley no va a decir eso de ninguna manera. Bueno, no, una ley dirá que se pueden casar cualquier persona. No, lo dice el Código Civil. Mire usted, vamos a dejar que termine el señor Gabaldón porque vamos a pasar a otra cosa enseguida. Una ley no va a descender a eso. ¿Por qué? Porque una ley para contraer matrimonio no puede exigir a las personas que hagan manifestación de lo que son sus sentimientos o su intimidad. De ninguna manera. La ley va a establecer una condición objetiva. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso es el proyecto de ley. Bueno, eso es un proyecto de ley que va directamente en contra de lo que dice la Constitución. Naturalmente se trata de reformar el artículo 44 del Código Civil, ¿no? Pero la Constitución da la casualidad de que la Constitución dice, exactamente lo mismo que dicen todos los tratados internacionales. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer libremente matrimonio. Tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Con plena igualdad jurídica. Y el Código Civil, ni ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico define el matrimonio en los términos en que se han expresado. Un momentito nada más, porque tiene que terminar. Vamos a pasar a otro asunto. Dese prisa, señor Gabaldón. Si no me dejan hablar, probablemente no podamos discutir nada, ¿no? Digo yo. Entonces, adelante, señor. Una de dos, o terminamos o no terminamos. Yo he dicho que eso es lo que dicen todos los tratados internacionales. Eso es lo que se viene ocurriendo. No, perdone, por favor, no lo interrumpan. Que enumere los tratados internacionales. ¿Perdón?
Que si podría enumerar esos tratados internacionales. El derecho, perdone, el pacto internacional, el pacto de Roma, el convenio para los derechos fundamentales de las personas, el tratado de igualdad de derechos sociales y políticos, todos lo formulan casi en las mismas palabras que nuestra Constitución. Pero es más, nuestra Constitución se promulga en el año 1978, donde el diccionario de la Real Academia dice exactamente eso. Nadie en la discusión parlamentaria se ha referido a esa cuestión. Todo el mundo se ha referido al divorcio, se ha referido a otras cosas, pero nadie a esa cuestión. ¿Qué quiere? Pero hay algunas leyes promulgadas inmediatamente. La ley del divorcio del año 81. Y la ley del divorcio no se refiere a esta cuestión para nada. El Código Civil permanece con la misma prescripción que tenía inicialmente. Y va a permanecer con la misma. Al artículo 44 se le añadirá un apartado, que es una norma que al mismo tiempo que explica, reconoce el derecho a contraer matrimonio. Si es que lo que no podemos olvidar es que las normas regulan las instituciones tal y como la sociedad la va configurando. Mire, y esta sociedad está madura le voy a para regular el matrimonio a través de una vía que no sea un proceso constitucional. Perdón, no modificamos. ¿Me dejan ustedes solamente un momento? Pero, últimamente nadie Gabaldón habla de Montesquieu. Por lo visto en algún momento fue una persona que no gustó mucho. Pues mire usted, Montesquieu dijo, entre otras cosas, a propósito de la manera de legislar, dijo: las leyes necesarias son las que otorgan seguridad jurídica a las relaciones familiares. Esta es una ley que otorga una dosis muy elevada de seguridad jurídica terminar, por favor. a relaciones familiares que existen. Perdóneme, yo he dejado hablar hasta el último segundo a todo el mundo. Eso se llama... Oiga, perdonen, por favor. Señor moderador, perdonen, por favor. Señor moderador, Gabaldón, yo he dejado hablar a todo el mundo hasta el último segundo. Señor Gabaldón, es perdón lo un único momento, que tiene puedo. 30 segundos, por favor, para terminar. Pues entonces cierro el papel. No, diga lo que tenga que decir. Y por favor no le interrumpan. Yo creo que... Mire usted, se ha dicho que el matrimonio es la institución más refinada, inventada por el derecho para proteger el orden de las generaciones. Miren ustedes, hace 5, 6.000, 7.000 años ha habido distintas formas de mimetismo respecto de la pareja matrimonial. Ninguna de ellas ha sido legal. La homosexualidad existía naturalmente en Grecia, existía en Roma, existían muchísimas. Yo he de empezar diciendo, tengo mi respeto para la persona, sea o no homosexual. Yo he tenido muy buenos amigos homosexuales que han desempeñado su función en la sociedad y en su profesión magníficamente, magníficamente. Es decir, no hay nada en mi intervención que se refiera concretamente a ese hecho. Por eso he querido yo sacarlo de donde se le estaba metiendo. Se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata que para satisfacer los deseos de un grupo de personas, probablemente minoritario, se vaya a reformar todo el derecho de familia. Ha dicho algún autor que una de las cosas peores que pueden ocurrir a un legislador es tratar el derecho de familia fragmentariamente, porque cualquier modificación en el derecho de familia repercute en todo él. El matrimonio está desde siempre como el amor entre un hombre y una mujer, la unión entre un hombre y una mujer para mantener... Vamos a otro asunto. El derecho de familia se ha reformado una y mil veces a lo largo de la historia. Vamos a ir a la calle y vamos a escuchar lo que dicen los ciudadanos también, si les parece. Vamos a escuchar esas opiniones que no tienen valor de encuesta. Son opiniones entresacadas entre las muchas que hemos recogido entre muchos ciudadanos. Me parece que tiene el mismo derecho que el resto de la gente a vivir juntos, a tener una vida en familia, y me parece completamente de acuerdo. Pues a mí me parece algo muy lógico, ya que estamos en un estado de libertad y de derecho y ante todo es el amor lo que triunfa. Bueno, pues cambia lo que es la razón de ser del matrimonio, puesto que el Estado o la sociedad lo que quería amparar con el matrimonio es el tener la prole y el cuidado de la misma, con lo cual cambia el concepto de que teníamos hasta actualmente de lo que es la familia. Nos vamos a acercar a Bélgica, porque después de Bélgica y Holanda, España puede ser el tercer país de Europa en el que las parejas de homosexuales tengan un estatus de familia. Nuestro corresponsal en Bruselas, José María Siles, ha elaborado el siguiente reportaje. Así es como funciona la ley belga desde su aprobación en el año 2002. Meneer de Ville Stefan. Monsieur Stéphane de Ville acepta a Monsieur Thomas Francard por legítimo esposo. Ya.
Monsieur Thomas Francard acepta por legítimo esposo a Monsieur Stéphane Deville. Oui. Vos réponses ayant été affirmatives. Como sus respuestas han sido afirmativas, en nombre de la ley les declaro unidos en matrimonio. Matrimonios como este son posibles en Bélgica desde junio del año pasado. El Parlamento Federal de los belgas adoptaba la nueva ley a propuesta del gobierno arcoíris de coalición, donde los liberales del primer ministro Verhofstadt son mayoría. Antes, siguiendo el ejemplo holandés y de otros países nórdicos, Bélgica permitía la cohabitación legal. Tomás y Stefan podrán adoptar hijos, pero ese derecho no se lo reconoce la ley belga, una ley que solamente tiene valor en este país y en los Países Bajos. Bélgica es el segundo país del mundo que autoriza las bodas de homosexuales en todo su territorio. Eso significa la equiparación de derechos con los heterosexuales, salvo en derechos de filiación y adopción, aunque sí recoge el derecho a la herencia, cobertura social, asistencia sanitaria, pensiones, declaración conjunta de Hacienda y, por supuesto, el derecho al divorcio. A nivel comunitario, el Parlamento Europeo es la institución más sensible, tal vez la única, a los derechos de los homosexuales frente a los heterosexuales. En la Europa de los 25, a gays y lesbianas les queda un largo camino por delante. El legislador belga se limitaba a recoger un cambio social aquí en Bélgica y también en Europa. En 1985 el Parlamento Europeo aprobaba la primera resolución en favor de la igualdad de gays y lesbianas. En mayo de 1999 el Tratado de Ámsterdam, que daba nacimiento a la actual Unión Europea, recogía la posibilidad de legislar también en favor del fin de la discriminación por el sexo o por la inclinación sexual. Habitualmente Enfoque va a incluir entre sus contenidos una entrevista con una persona relacionada con el asunto que se esté tratando. En esta ocasión se trata de Íñigo Lamarca, por eso nos hemos trasladado aquí a esta mesa. Él es el ararteko, el defensor del pueblo vasco, del pasado mes de junio. Abogado de profesión, tiene 44 años. Muy buenas noches, señor Lamarca. Muy buenas noches. ¿Usted es homosexual y cuándo decidió hacer pública esa opción sexual? Bueno, yo soy homosexual desde que nací. Quiero decir que yo cuando desperté a la sexualidad es cuando... ¿Cuándo la hizo pública? Pues la he hecho público pues, de una manera escalonada. Primero fue con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, en mi entorno laboral, y he sido activista gay, que ya eso ya es luchar por un compromiso en favor de la igualdad y de la dignidad de las personas de orientación homosexual a partir de 1997, pero entonces tenía mi condición homosexual absolutamente normalizada en mis entornos. Usted vive en San Sebastián, además, ¿no? Efectivamente. ¿No? ¿Y en su entorno es normal? ¿Siente usted algún tipo de rechazo, aceptación especial? ¿Cuál es su relación con el entorno? Ninguno. Yo creo que las personas lo más importante que tenemos es la dignidad. Yo he hecho valer mi dignidad desde una edad muy temprana y las cosas me han ido bien. Quiero decir que he tenido muchísimos obstáculos porque la homofobia existe, afortunadamente va disminuyendo, va debilitándose. La homofobia está basada en prejuicios porque existe un gran desconocimiento acerca de lo que es la homosexualidad, pero yo, al igual que tantos compañeros y compañeras que hemos estado en la brega en favor de la dignidad de las personas de orientación homosexual, hemos, con la razón, con la persuasión, con argumentos, hemos ido venciendo esas fuerzas, esos obstáculos que impedían que pudiéramos desarrollar nuestro amor con plena libertad. En definitiva, es un combate entre el prejuicio y la razón, entre el oscurantismo y la luz. De ahí que nosotros demos tantísima importancia a la visibilidad, es decir, el amor homosexual, el amor entre dos personas del mismo sexo, ha de hacerse visible porque es la mejor herramienta para que vayan decayendo los obstáculos de la homofobia. ¿Ha sufrido usted de una forma especial el hecho de ser homosexual? En la adolescencia sí, porque estaba en un entorno hostil, en un entorno donde la homosexualidad era tabú. Yo me encontré con que al principio, como yo digo en un libro que escribí en euskera, que me sentí un marciano en un entorno donde no se hablaba de homosexualidad, donde aparentemente nadie era homosexualidad, porque es una circunstancia que no aflora, que no se exterioriza. Con el tiempo, evidentemente, fui descubriendo que hay muchísimos homosexuales que hemos estado estigmatizados, discriminados durante demasiado tiempo, durante siglos, y ha llegado la hora histórica, como en su día les llegó a las mujeres o a las minorías
étnicas para ver reconocido plenamente nuestro derecho a la dignidad. Usted además ha escrito un libro, Soy gay, en el que relata su vivencia homosexual, que no podemos leer en castellano, ¿no? Efectivamente, está escrito en euskera, que es mi lengua materna. La editorial hace tiempo que dijo que lo iba a traducir. Supongo que ahora, por las circunstancias, habrá razones de peso para que sea traducido. Fue un libro, además, muy vendido, muy extendido, porque, digamos, al mismo tiempo que expresaba mis vivencias además que fueron recogidas en un diario que yo escribí en la adolescencia, hacía reflexiones acerca de las circunstancias que produjeron ese aislamiento, esa soledad tan terrible que yo sentí en la adolescencia, y creí que esas experiencias podían ser útiles para personas de orientación homosexual y para el conjunto de la sociedad, para que fuese consciente del daño tan terrible que ha producido la homofobia a los homosexuales. Por cierto, usted, defensor del pueblo desde hace solo 4 meses, ¿no? Menos, 3 meses. 3 meses, ¿no? Sí, mi primer día fue justamente, así lo quiso la casualidad histórica, el 28 de junio de este año, Día del Orgullo Gay y Lésbico. Aparte de virtudes profesionales que se le suponen, ¿cree que el hecho de ser homosexual ha influido en su designación como cuota, por ejemplo? No, en modo alguno. Sí que influyó el hecho de ser un activista en favor de los derechos de la ciudadanía, en este caso de la ciudadanía de orientación homosexual. Los derechos humanos son inescindibles, o se defienden todos o no se defiende ninguno. Desde mi posición de activista gay defendí, y sigo defendiendo evidentemente, los derechos de las personas de orientación homosexual, pero con eso estaba defendiendo un avance democrático, una profundización democrática en favor de la salud democrática del conjunto de la sociedad y por tanto en favor del conjunto de la ciudadanía. Eso fue un valor que se consideró que fue muy positivo y fui votado en el Parlamento Vasco por una abrumadora mayoría del Parlamento Vasco, porque se entendió que ese era un valor positivo que iba a contribuir sin duda a que una institución que es defensora del conjunto de los derechos de la ciudadanía se hiciera, o al menos aportara ese activo que yo traía como defensor de los derechos de los homosexuales. Creo que tiene usted pareja estable, ¿no? Efectivamente. Y tienen pensado casarse también, ¿no? Hemos decidido casarnos en cuanto se modifique el Código Civil, posible, ¿no? Efectivamente, porque la relación que tenemos, Sergio y yo, mi pareja, es una relación basada en el amor profundo, estamos profundamente enamorados y tenemos un proyecto de vida en común absolutamente similar a nuestros hermanos heterosexuales, a nuestros amigos heterosexuales. No hay absolutamente ninguna diferencia. La única diferencia es que somos dos personas del mismo sexo, pero en lo que es el contenido de la relación es absolutamente análogo y por tanto nos parece de plena justicia que tras la reforma del Código Civil podamos tener un estatuto legal igual que las parejas heterosexuales que conocemos, porque la esencia de nuestra relación, de nuestro amor, es absolutamente análoga. ¿Derecho, por ejemplo, también a adoptar niños? ¿Piensan ustedes adoptar niños? De momento no. En la adopción hay que precisar, es muy importante, que estamos hablando del derecho a solicitar la adopción, es decir, de acceder a un instituto jurídico que tiene por objeto tutelar el interés del menor. Son las administraciones encargadas, competentes sobre el interés del menor, o en su caso la Administración de Justicia, quienes tienen que estudiar las solicitudes que hagan parejas heterosexuales, parejas homosexuales o personas solas, porque la legislación... Sí, pero luego la pregunta al señor Lamarca, a usted personalmente, ¿a usted le gustaría adoptar niños? Me gustaría, en teoría, adoptar niños, pero mi pareja y yo hemos hablado a fondo sobre el tema y somos plenamente conscientes de que la paternidad exige un compromiso profundo con la criatura que se vaya a adoptar. Las parejas, así lo dicen los estudios, las parejas de lesbianas o gays, o las personas lesbianas o gays que indudablemente han adoptado, cuando son madres o padres, o por otras vías también, a través de la inseminación artificial o a través de las vías biológicas, meditan muchísimo, reflexionan muchísimo y son muy conscientes acerca de lo que supone ser madre, acerca de lo que supone ser padre, y son personas que se vuelcan en la crianza y la educación de sus niños y sus niñas. Nosotros en ese momento no tenemos las condiciones objetivas y subjetivas, sobre todo, para dar ese paso, lo cual no significa que no lo hagamos en un futuro. Tenemos un tipo de vida que en un ejercicio responsable de paternidad en este momento no permitiría criar debidamente a los niños. Señor Lamarca, gracias por estar con nosotros en Enfoque y muy buenas noches. A ustedes. Antes de retomar el debate, quiero que vean ustedes el siguiente reportaje. La adopción de niños, un tema al que acabamos de hacer referencia, que contempla el anteproyecto de ley, despierta quizás más interrogantes que el propio matrimonio. Pero ¿cómo lo viven ahora las parejas de homosexuales que tienen niños a su cargo? Nerea tiene 6 años y le saca 3 a Gabriel. Llevan una vida normal. Les separan cientos de kilómetros, pero les une el que ambos tienen unos padres poco frecuentes. Nerea tiene 2 mamás y Gabriel un papá al que le atraen los hombres. De 12 años era deseado. Para mí fue una bendición de Dios que uniese aquí. Vamos, Gaby. ¿Desayuno? Sí, desayunando.
Somos conscientes de que ahora son 6 años, pero tenemos claro que los niños van creciendo, acaban teniendo también sus propias opiniones, pero ella es la que tiene que crearse las defensas. Y que a la niña, si le vienen y le dicen, ¿porque tus madres son bolleras? Pues sí, ¿y qué? Que por ser un padre gay, se pensaría que el niño saldría gay. Y no tiene nada que ver. Yo tengo 4 hermanos y el único gay soy yo. Mi padre no era gay. Oficialmente, Gabriel es fruto de una relación de Manuel con una mujer. En el caso de Nerea, fue concebida por inseminación artificial. En estos momentos lleva los apellidos de la madre biológica, que soy yo. Ella no consta para nada. Más que en documentos privados que hemos hecho, pero porque los hemos resuelto nosotros así. Pero de cara al Estado, Nerea es, como se conocía antes, hija de soltera. Hasta el momento, a Nerea no parece importarle tener 2 madres, tampoco a sus amigos. A nosotros no nos importa que tengas 2 mamás o que tengas 2 papás. La profesora me dice que soy una niña muy obediente y muy trabajadora. En este tipo de familia, sí, el tener un hijo es tan buscado que le dedicas todo el tiempo que tengas y alguno más. Yo no vivo de los vecinos, vivo de mi trabajo. Si no tuve que enfrentarme a mis padres y a mi madre, que ahora... La diferencia la marcan otros, no la marcamos nosotras. Sin embargo, entre los psicólogos sí que hay diferencias. Los estudios que se han hecho no demuestran diferencias significativas entre los niños criados en una pareja heterosexual o los niños criados en una pareja homosexual. Solo hay un estudio en este momento que se está manejando para justificar o para ilustrar este proyecto de ley que se pretende llevar a cabo. Adolece de una metodología bastante cuestionable. Se trata de una muestra de 28 familias, de las cuales 14 eran familias monoparentales, 14 biparentales. Creemos que la muestra es insignificante para poder extrapolarla a toda la sociedad. Los únicos que parecen tenerlo claro son los protagonistas de esta historia. Y es que es eso, es que es la normalidad. Entonces quizá a veces esa normalidad a alguno le pueda asustar. Pero es que es normal, es que nosotras siempre que nos preguntan decimos que no tenemos nada que contar, es que somos muy normales. Padres homosexuales, situaciones de hecho a la espera de la nueva ley que resuelva sus problemas. 14 años antes también. Bueno, aquí el debate, como ven, sigue abierto, incluso mientras estábamos viendo ese vídeo. El caso es que las opiniones respecto a este asunto están más enfrentadas que en relación con el tema de los matrimonios. Lógicamente, la primera pregunta acerca del tema de la adopción es si ustedes creen que un niño crece y se desarrolla adecuadamente en una familia compuesta por una pareja, los padres del mismo sexo. Adelante, Pedro. Bueno, no solo lo creemos, sino que es la realidad que vivimos y lo dicen también los informes, incluso los informes que encargó en su momento el Partido Popular a través del Defensor del Menor de Madrid, el Colegio de Psicólogos y la Universidad de Sevilla, que ponen de manifiesto que no hay ningún problema en la educación de menores por parte de parejas homosexuales. Es más, nuestra realidad familiar existe. En este país ya podemos adoptar desde el año 87 como solteros y como solteras cualquier español, incluso hay sacerdotes que han adoptado en este país y no pasa absolutamente nada. En el País Vasco se puede adoptar conjuntamente, en Aragón, en Cataluña va a ser posible, y hay comunidades autónomas como Asturias, Extremadura y Andalucía donde se puede acoger, que en términos vivenciales es exactamente lo mismo. Incluso en alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular también se puede acoger menores por parte de parejas homosexuales. Sí, yo quería aportar un testimonio que no es el mío, pero que creo que es interesante, que es el de Lionel Jospin, el que fue primer ministro francés, líder de la izquierda francesa. Hace pocos meses Lionel Jospin escribió un artículo público, entrando en el debate de su partido en este tema, un artículo que se reprodujo en algunos periódicos españoles, entre ellos La Vanguardia. Y voy a leer, 4 líneas, porque me parece que son importantes. En este artículo, Lionel Jospin se oponía al matrimonio homosexual, se opone al matrimonio homosexual y a la adopción. Dice, el matrimonio es en su origen y en tanto que institución la unión entre un hombre y una mujer. Esta definición no obedece al azar, no remite en primer lugar a una inclinación sexual, sino a la dualidad y complementariedad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que constituye la condición
de la procreación y, en consecuencia, de continuación de la humanidad. Por esta razón, la filiación de un niño se ha establecido siempre en relación a los dos sexos. El género humano no se divide entre heterosexuales y homosexuales, sino entre hombres y mujeres. En lo concerniente al niño, no se trata de un bien que pueda procurarse una pareja heterosexual u homosexual. Es una persona nacida de la unión, sea cual fuere su modalidad, de un hombre y una mujer, y que necesita de un hombre y una mujer en el proceso de adopción para que pueda realizarse en plenitud como tal persona. ¿Adelante? Yo creo que debemos insistir en la idea de que en la adopción el único que tiene derechos es el menor. Y creo que debemos insistir también en que las adopciones por homosexuales existen, en que la procreación biológica por homosexuales existe. Y que insistir en esta idea de que el niño necesita el padre y la madre, de nuevo es desenfocar la cuestión. Los niños que se crían en hogares de parejas homosexuales tienen perfectamente definidos los roles masculinos y femeninos. Y creo además que es necesario que hablemos con valentía y con franqueza de esta realidad y de la necesidad de dar una respuesta jurídica a esta realidad y de debatir políticamente sobre esta realidad. Creo que no debemos utilizar a los niños para esconder nuestros prejuicios, por más que sea citando a Jospin, por más que sea haciendo teología moral para segrales. Insisto en que es un combate por la igualdad, insisto en que es una conquista de la igualdad y que esta modificación del Código Civil aspira a ello en los términos de valores democráticos que inspiran a la sociedad española moderna. Estas son palabras vacías que no describen nada. Sí, perdón, mira, es que volvemos otra vez vuelvo a repetir otra vez. Esto es una realidad. Es una realidad. El Partido Socialista no ha inventado la pólvora, está legislando, como es su deber. Pero es que familias de gays y lesbianas existen ya, porque como persona individual tenemos derecho a adoptar. Esas familias existen y esos niños están desprotegidos. Y son ustedes los que cacarean mucho sobre el derecho del niño. Déjeme terminar, que yo le he escuchado el artículo entero muy en silencio. Vamos, no, es que es muy importante, porque ustedes están cacareando el derecho del niño y los derechos de esos niños, de los niños de madres y padres gays, también existen. Y ese derecho ahora mismo, ese derecho no lo tienen los niños de familias de gays y lesbianas. Pues regúlenlo para este aspecto concreto, pero no lo extiendan con carácter universal. Entonces volvemos a decir, estas situaciones existen, más de los que usted cree. Esos niños están creciendo en hogares completamente estables, completamente donde tienen un desarrollo perfecto. Hay estudios, muchos, que en Estados Unidos, en Alemania. En Estados Unidos hay 10 millones de niños que viven con familias de gays y lesbianas. En Alemania 1 millón. No, vamos a ver, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Los tiramos a la basura? No, esos niños tienen que tener una serie de derechos. Y esos niños están desprotegidos ante la ley en este Estado español. Punto. Fácil. Sí, señora, tome, por favor, adelante. Perdone. La adopción ligada al matrimonio implica resolver unas circunstancias concretas y específicas ligadas a la situación de maternidad. Para situaciones como esta, sangrantes. Perdón, si hablan los dos a la vez. ¿Sabe qué pasa? Que la naturaleza es muy sabia. Y las lesbianas podemos procrear. Y los gays pueden tener hijos también por relaciones heterosexuales. Y como es muy sabia, existen. Y por eso este gobierno ahora mismo tiene el deber de legislar para todos esos ciudadanos que ahora mismo están desprotegidos ante la ley. Y eso es así de sencillo, así de simple y no muy complejo. Perdónenme, vamos a pasar a otra intervención. No estamos confundiendo. Pero vamos a ver, ¿me niega usted que existen esos niños? ¿Me niega usted? No, perdona, ¿me niega usted que existen esos niños que no tienen derechos? No, vamos a ver, ¿me niega usted que existen estos niños viviendo en familias de gays y lesbianas? Discutiendo aquí ¿Estamos discutiendo esto? Es la adopción ligada al matrimonio. No, pero es que hay otra cosa que se llama la inseminación artificial y la procreación natural por parte de las lesbianas. Pero bueno, esta es otra historia. Perdónenme, Emilia Hernández, por favor. No es otra historia la misma. Vamos a seguir, si les parece, vamos a seguir con otros argumentos. Vamos a seguir con otros argumentos porque si no, el tiempo corre y si no hay personas aquí que no van a poder hablar. Adelante, señora Torre. A mí la verdad es que me preocupa que cuando hablamos de
temas que tienen tanta trascendencia, al final estemos en posturas ideológicas o posturas políticas, cuando yo creo que hay que hablar desde el sentido común y buscando sobre eso, todo en posturas de apasionamiento ideológico. acercar las posiciones y tratar, bueno, pues de ser prudentes. Claro. Si hablamos de adopción de los niños, desde luego los menores son personas que están desprotegidas y en todo caso siempre en la adopción hablamos del derecho del menor a ser adoptado, no de las personas que quieren adoptar a ese niño. En todo caso, lo dicen todos los tratados internacionales, prevalece siempre el interés superior del menor. Hay estudios de diferentes signos. Sí, hay muchos estudios y últimamente en los periódicos vemos muchas opiniones, muchas valoraciones de psiquiatras, de psicólogos que tienen otras opiniones distintas a las que ustedes han esgrimido. Yo creo que desde una postura abierta hay que hacer caso a las distintas posturas y las tenemos que tener en cuenta. Y seamos prudentes, no hagamos experimentos tampoco con los menores. Yo creo que en este caso el gobierno está esgrimiendo una bandera política de ser el más progresista o el más vanguardista y yo más y yo más. Y lo ha hecho con el modelo o con la opción que presenta, la del matrimonio. Y nosotros vemos cómo hay solo 2 países en el mundo, ya no en Europa, en el mundo que regulan matrimonio. Y se habla aquí del caso de Bélgica, que regula el matrimonio de homosexuales, pero no reconoce el derecho de la adopción. Yo creo que reflexionemos, seamos prudentes y abordamos estas cuestiones con calma y no haciendo una bandera política o ideológica parejas de la adopción de los menores. Que sí tienen niños adoptados, ¿no? Muchas. Pero tendremos que saber, no tenemos ni mucho tiempo, ni estudios que hagan esa valoración. Si el Instituto Nacional de Estadística, que creo que es una fuente fiable, establece que hogares homosexuales en España solamente son el 0,11, el 0,11 de 9,8 millones de hogares. Digamos que no sean muchas, pero hay parejas homosexuales que tienen hay algunas, pero que nacen de una situación anterior. Nacen de una situación anterior. Y no estamos hablando de esto, estamos hablando de la adopción ligada al matrimonio, que es otro hecho. Es decir, es la generalización con un cierto orden. Y ahora, por favor, tiene la palabra el señor Gabaldón, que todavía no ha intervenido. Señor Gabaldón, adelante. Es un problema de valores. Además, cuando yo hablo de una señora, cuestión política, me sorprende oír a una representante política denigrando lo que no es sino el marco de convivencia y debate. Y el espacio de prudencia es el debate legislativo, un combate por la libertad, un combate por la igualdad. Yo creo que podemos hablar con tranquilidad y sosiego. Usted ha hablado de combate, estamos ante un combate. Un combate por la igualdad, un combate por la libertad. Y las luchas por la libertad son luchas políticas. Y la sociedad española hoy defiende la libertad y defiende la equiparación de derechos. Perdón un momento, no podemos estar hablando todos a la vez. Señores, señora Torme, perdón, señora Torme. ¿Cómo se aborda esa regulación política? Se puede hacer de una forma que no provoque tensiones. Pero eso si es lo que nosotros estamos defendiendo. Pero Ana, es que mientras estemos hablando todos a la vez no se va a entender ningún razonamiento. Mili Hernández, por favor, si estamos hablando todos a la vez no se va a entender ningún razonamiento y yo le voy a ceder la palabra, por favor, porque se nos va el tiempo, al señor Gabaldón, que todavía no ha podido hablar en esta parte. Bueno, yo estaba incluso dejando hablar primero a la señora directora general, luego a mi compañera de asiento. Yo siempre dejo hablar primero a las mujeres, faltaría más, ¿no? Pero ahora 2 palabras, aunque sea de canto. Primero, en una cuestión tan seria como esta, y que sobre la cual existen tantas dudas acerca de cuál es el interés del menor, cuando los psiquiatras nos dicen el menor necesita 2 modelos y se cría con 2 modelos, se cría con el modelo del padre y de la madre, cuando esas dudas existen en todos los terrenos, es muy arriesgado hacer leyes. Hacer leyes es muy fácil, pero las leyes tienen efecto, como ha ocurrido en los Estados Unidos, que ahora están diciendo mucho de los niños hijos de los matrimonios que los han abandonado en la generación anterior, se están rebelando contra un estado de familias cosas... heterosexuales. Me da lo mismo. No, lo digo porque es importante matizar un montón de cosas, ¿eh? Estoy hablando de consecuencias sociales de leyes hechas precipitadamente. Leyes hechas precipitadamente. Y mire, le voy a leer una cosa muy sencilla de un tratadista de derecho privado acerca de lo que ocurre en los países donde estas situaciones ya están admitidas. Dice este señor: en cuanto a los hijos y a la adopción hay 3 puntos decisivos. Saber si los padres han formalizado o no su situación. Segundo, si están casados o solo es una unión de hecho registrada. Tercero, si la pareja es homosexual o es heterosexual. 3 problemas que se le pueden plantear a todos los niños. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre.
¿Cuáles son las 5 situaciones que se plantean según este señor? Muy limitado eso, Las 5 situaciones que parece que se plantean. Relación de padres casados con personas de otro sexo. El niño ve eso, uno de los niños ven esto. Segundo, padres de sexo opuesto y unión registrada. Tercero, padres de sexo opuesto no casados ni que han registrado tampoco su unión. Cuarto, padres del mismo sexo casados o con la unión registrada. Y quinto, padres del mismo sexo no casados ni con la unión registrada. Un auténtico barullo jurídico. Bueno, si les parece, ha llegado el momento de los telespectadores, ha llegado el momento. Eva Triviño está en otro lugar de este estudio, se va a encargar cada martes de trasladar sus preguntas, las preguntas de todos ustedes, los que están en su casa, y sus opiniones también recogidas en la página web del programa. Eva, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. La verdad es que no han parado de llegar mensajes desde que hemos comenzado el programa y a los espectadores muchos coinciden en felicitar a todos los homosexuales que estaban esperando esta ley para poder casarse, y luego también hay opiniones en contra de la decisión del gobierno. Pero si te parece, vamos al hilo del tema de las adopciones. Javier de Zaragoza pregunta: ¿no deberíamos preguntarnos un poco por la triste formación que tienen los niños de las parejas heterosexuales, que precisamente serán los que levanten el dedo e insulten a los hijos de parejas heterosexuales? De parejas homosexuales, será. Sí. Yo creo que homosexuales, perdón. Yo creo que la mentalidad ha cambiado en estos últimos años y ha quedado bien claro por la lucha de muchas personas, de muchos hombres y de muchas mujeres, que el problema ahora no es tener un hijo homosexual, sino tener un hijo homófobo. El problema no es tener un niño o una niña, sino un niño o una niña machista. El problema no es tener un hijo blanco o negro, sino tener un hijo racista. Eso es lo que hay que cambiar a través de proteger la diversidad y la pluralidad, que es algo fundamental en nuestro Estado de Derecho, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Sí, Eva, ¿alguna pregunta más? Sí, desde Santander, Luis Gómez pregunta si se abre una época en la que hay que ser homosexual, progre y de izquierdas. Bueno, me parece, no sé, usted misma. Me parece que se abre una época en la que hay que ser ciudadanos, en la que hay efectivamente que expresarse con valentía, y sobre todo se abre una época en la que hay que respetar las instituciones y los valores de la democracia. Sí, yo creo que la Constitución del 78 abrió una época en la que ha permitido que la sociedad española sea tolerante, sea respetuosa y que vivamos pacíficamente en paz. Teníamos una asignatura pendiente que era abordar y dar una respuesta a otras formas de convivencia, como son, por ejemplo, las parejas homosexuales. Se puede hacer, y se puede hacer con opciones que están muy en sintonía con lo que se hace en otros países. Y la propuesta que nosotros hemos hecho, que no tiene que ser la que salga adelante, pero puede ser una propuesta válida y se puede aceptar, está muy en sintonía con las legislaciones más avanzadas, con lo que se ha hecho en Francia, con lo que se ha hecho en Alemania, con los países nórdicos. Es más avanzada que las regulaciones de Italia, de Portugal, el Reino Unido. Yo creo que si otros países han abordado esta cuestión sin hablar de matrimonio, teniendo cuidado y prudencia con lo que es la adopción por parejas homosexuales, ¿por qué este gobierno tiene que actuar con tanta precipitación, sin dialogar? No. Reflexionemos, démonos un tiempo, y yo creo que consigamos ese apoyo. Es que parece que no es poner el reloj en hora, sino que es la carrera contra el reloj en el yo más y yo más. Bueno, pues perdonen, pero estamos en el tiempo de los televidentes. Perdonen, pero estamos en el tiempo de los televidentes y ellos tienen derecho a preguntar ahora. Adelante, Eva. Sí, Jesús desde Asturias se pregunta por qué a la Iglesia le cuesta tanto afrontar los nuevos cambios sociales. Usted mismo. ¿Por qué a la Iglesia le cuesta tanto aceptar los cambios sociales? Me ha parecido entender. Sí. Sí. No creo que sea un problema de cambios, creo que es un problema de la búsqueda del bien común. En este caso que estamos hablando, de la adopción, no es un tema de Iglesia. Aquí tengo un artículo de Fernando Sabaté del 26 de agosto del 2001. No nos lo lea entero, ¿eh? No, por favor, ya sabe que yo soy un hombre que intervengo con brevedad. Fernando Sabater, que no creo que sea una persona sospechosa de afinidad con la Iglesia, mantenía en el título del artículo, ya es muy claro, jugar a papá y mamá. Y en él dice que no es que el problema sea que los que se amen a su propio sexo sean del mismo sexo, sino que no pueden aunar procreadoramente lo masculino y lo femenino. No es lo mismo ser padres que jugar
a papá y mamá. Esto, yo no estoy ahora, esta no es mi definición, pero simplemente lo digo para orientar una cuestión muy clara. La Iglesia es una opinión, pero en este tema las discrepancias no nacen solamente de posiciones cristianas, nacen de muchos lugares de esta sociedad, a pesar del baño intensivo pro matrimonio homosexual y adopción que estamos recibiendo, incluidos los programas de televisión, incluidos los culebrones. A pesar de eso, hay una opinión que es absolutamente contraria a este planteamiento de esta ley y a la forma como se va a tramitar, sin escuchar ninguna actitud que discrepe de la misma. Ni un segundo. No, solo decir que la Iglesia no solo es una opinión, sino una acción, y se ha opuesto a todos los cambios que se han sucedido en este país desde el año 78, ley de divorcio, despenalización de los anticonceptivos, Señor Cerolo, muy buenas noches a todos. Queridos invitados, muchísimas gracias, pero nos tenemos que despedir. Nuestro tiempo perdonen, pero nuestro tiempo se está acabando. Nuestro tiempo se ha acabado. Se ha acabado por esta noche. Perdone, por favor. Perdone, por favor. Se ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. El tiempo se acaba. No había forma de parar el debate. La semana que viene estaremos de nuevo aquí en Enfoque con otro tema que desde hace unos meses ocupa las páginas de sociedad de todos los diarios. Es la eutanasia. La película Mar Adentro de Alejandro Amenábar, basada en la muerte de Ramón Sampedro, ha puesto de actualidad este polémico asunto que trataremos de analizar en profundidad y desde diferentes enfoques. Será el próximo martes 12 de octubre. Muy buenas noches y gracias a todos por habernos acompañado.